Vicky Che, querida audiencia, hoy tendremos una conversación con dos mujeres, o sea, dos conversaciones con dos mujeres. Lorena Cariaga, historiadora, y Christine McCoy, economista. Llevan años viviendo aquí en el estado de Quintana Roo, un estado noble y precioso que tiene, muchos lugares de destino turístico. Quisieran tener todo lo que tiene Quintana Roo. Lamentablemente, pues solamente se ha dedicado a explotar en general y a veces sobreexplotar el turismo de mar y playa. Quintana Roo acaba de cumplir 50 años, pero creo que vamos a hablar todavía muy profundamente de lo que está pasando en nuestro estado, porque es nuestro estado. Así que bienvenidos a Verás Diferente y espero que sí, que tengan una visión diferente de las cosas. Vicky Che, querida audiencia, qué gusto reencontrarlos nuevamente. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Es tiempo de mujeres. Sí. Y francamente, yo conozco a Lorena Cariaga desde hace muchos años y desde que la vi, dije, esta mujer tiene que ser mi hermana adoptiva, porque es sensible, dulce, estudiosa, vaya que sí, muy disciplinada y exigente, pero al mismo tiempo muy inspirada. Les informamos y les participamos que Lorena ya pertenece a la Academia Mexicana de la Historia, pero por cuestiones y circunstancias de índole diversa, no había podido hacer su discurso de integración. Y eso va a ser el 20 de noviembre en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY en Mérida, Yucatán. Lorena Careaga ha hecho investigaciones de diversa índole y en diferentes aspectos. Ella estudió lo que es el estado de Quintana Roo, pero en el siglo XIX, y ella quiere hablar de lo que a ella le dé la gana de hablar, porque para eso le dije que es lo que es, para que nos hable de la manera que ella quiera. Esta presentación, este discurso de presentación para el ingreso para confirmar en la Academia Mexicana de la Historia, es sobre una viajera que por primera vez recorrió e hizo trabajo arqueológico y antropológico en lugares como Isla Mujeres y Cozumel. Así es que, a ver, Lorena, llévanos a ese mundo, por favor. Claro que sí. Bueno, antes que nada, pues una felicitación al estado de Quintana Roo por esos 50 años, ¿no? Unos 50 años de una gran transformación y que vienen pues desde su creación como territorio federal en 1902. Ahí empieza realmente, arranca la historia de Quintana Roo. Y ya luego, pues en 1974 se cumple ese sueño para todos sus habitantes de convertirse en un estado, con todos los desafíos que eso implica, ¿no? Y con todas las cosas que se han logrado hasta el día de hoy y sigue siendo un estado joven, con mucho potencial, ¿no? Que pues todos quienes nos consideramos quintanarroenses ya que hemos vivido aquí más años de nuestra vida que en cualquier otro lugar, pues deseamos, ¿verdad? Que todas estas transformaciones actuales pues lo lleven por el mejor de los caminos, donde haya un desarrollo con conciencia, un desarrollo sustentable, un cuidado de este hermoso medio ambiente que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, han ocurrido muchas cosas en esos 50 años, pero pues qué maravilla poder seguir viviendo y disfrutando este paraíso. Y claro, las cosas empezaron pues
antes de 1902, ¿verdad? Porque pues esta región se llama Quintana Roo a partir de entonces, ¿no? Gracias a Andrés Quintana Roo, que fue pues un periodista y un político, un activista dentro del movimiento de la independencia, y su esposa, ¿no? Leona Vicario, pues una mujer formidable, valiente, que dio a luz ahí en una cueva mientras estaban, ¿no? Entonces es una historia fantástica y pues son dos personajes admirables que para nuestra historia pues son muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, la historia de esta tierra, de nuestro terruño, pues empieza desde mucho antes y pues aquí ha habido de todo. En algún momento dije yo en un libro que Quintana Roo es el lugar de las primeras veces y de las cosas más grandes, ¿eh? Porque en serio, o sea, desde que el sol sale para México, primero aquí en Quintana Roo, en Isla Mujeres. Ahí Sí. es donde sale primero el sol, es el estado donde hay los ríos y cavernas subterráneas más largas, donde está el cenote más profundo. En fin, podríamos, ¿no? Seleccionar una serie de circunstancias que, es más, bueno, donde se han encontrado los restos humanos más antiguos del continente americano, aquí Sí. cerca de Tulum, ¿no? Entonces, bueno, pues Quintana Roo tiene todas esas distinciones que luego a veces mucha gente no conoce ni aprecia, ¿no? Y pues durante el siglo XIX, toda la península, pero pues incluyendo, ¿no? La región de Quintana Roo, pues eran un lugar que para el mundo era bastante desconocido. Pero Yucatán, la península, pues estaba muy aislada. Solo se llegaba por mar, no había Oh. forma de atravesar, ¿no? Ese conjunto de ríos y selvas que son Tabasco y que no había carreteras ni, bueno, en esa época muchísimo menos, ¿no? Todo era por mar, era un lugar bastante desconocido. Entonces, pues les debemos a esos primeros viajeros dar a conocer al mundo, ¿no? Su visión de lo que era esta península y sus incidentes de viaje y sus aventuras, ¿no? Recorriendo un lugar que, pues por supuesto, no estaba preparado para el turismo extranjero, ¿no? O sea, viajar por la península, encontrar un lugar donde dormir, encontrar comida, o sea, todo eso era difícil y quienes se aventuraban a hacerlo, pues era gente valiente, era gente perseverante, era gente curiosa, ¿no? Y hoy en día, pues sabemos que hasta ahorita que, ¿no? Sabemos, ha habido 60 y tantos viajeros que recorrieron la península, ¿no? Y entre ellos, en el siglo XIX, 5 mujeres, ¿sí? Bueno, la primera fue una chica de 22, 23 años que venía acompañando a su padre y que naufragó en los alacranes. Y luego escribe unas cartas maravillosas porque se salvan, los rescatan, se va a Campeche, describe la vida de la sociedad en Campeche. Y luego, por supuesto, está la emperatriz Carlota, que vino en 1865 y escribió unas cartas y unos memoriales también fascinantes, ¿no? Y la tercera mujer era la esposa de este tan vilipendiado precursor de la arqueología que se llamaba Augustus Le Plongeon. ¿Por qué vilipendiado? Bueno, porque él tenía unas ideas muy particulares que no eran nada locas para el siglo XIX, porque no se sabía el origen de los mayas, no se sabía quiénes habían construido esas ciudades, y él creía que los mayas eran descendientes de los sobrevivientes de la Atlántida.
este hombre pues decidió venir a México a probar sus teorías de que los mayas eran descendientes de los sobrevivientes de la Atlántida, pero antes de eso, él había vivido en Perú, había vivido en Saint Thomas, en las Islas Vírgenes, había vivido en San Francisco, y además de sus estudios en historia y arqueología, ¿no? Las antiguas civilizaciones del mundo, lo que se sabía, era un gran fotógrafo. Había estudiado con los grandes iniciadores de la fotografía en Europa. Y cuando él va a Londres, conoce a esta mujer que se llama Alice Dixon, ella misma hija de un fotógrafo muy reconocido, Henry Dixon. Ella tenía 19 años, él le llevaba 25 años, pero fue así como un flashazo, ¿no? Ella que había dicho, está en su diario, yo nunca me voy a casar, de pronto regresó del museo a su casa y le dijo a su mamá, ya encontré al hombre de mi vida. Se van juntos, estamos hablando de 1871. No se casan todavía, se van juntos a Nueva York, ahí se casan en Brooklyn y ahí comienzan a preparar su gran aventura a la península de Yucatán, que pues va a durar casi 11 años, de 1873 a 1884, pero Alice, ella va a seguir escribiendo durante el resto de su vida acerca de esa experiencia, acerca de la gente que entrevistó, aprendió maya, aprendió español, o sea, podía comunicarse con los mayas y sobre todo con las mujeres. Van a poder ustedes ver qué fotos, porque era una fotógrafa también, bueno, yo creo que de las fotógrafas más destacadas de su época. Ellos descubren el Chacmol, el famoso Chacmol que se encuentra en la Ciudad de México. Estudiaron Aque, Mayapán, desde luego, como dije, Uxmal y Chichen Itzá, los van a poder ver en su refugio en Uxmal, cómo armaron su campamento dentro de la casa, lo que se llama la casa del gobernador en Uxmal. Ella nos proporciona fotos de lo que era el trabajo pionero de los arqueólogos, de los primeros arqueólogos, ¿no? O sea, vemos en acción a estos personajes, pues eso, tomando sus fotos, subiéndose por los andamios, tratando de documentar de la manera más precisa posible lo que eran esas inscripciones, que además, oye, muchas ya se perdieron para la posteridad. O sea, el acervo que ellos tienen es valiosísimo por muchas razones y estamos hablando de más de 2.400 fotos, negativos, placas de vidrio, estas fotos que se tomaban dobles para poderse ver con un visor en 3 dimensiones. O sea, es un archivo y además, bueno, mapas, calcas, croquis, documentos, artículos, libros publicados, manuscritos, todo eso. Fue historiadora de la Guerra de Castas, cronista, ¿no? Corresponsal de guerra, porque las únicas fotos que tenemos de todos los levantamientos y de cuestiones de guerra que hubo en Yucatán en esa época son gracias a ellos dos. Todos sus artículos, su manuscrito que ya se va a publicar por fortuna, los libros que ella publicó, pues son fascinantes. Y sus fotos son documentos históricos que verdaderamente, bueno, hay algunos hasta emocionantes, ¿no? De ver a esas mujeres laborando, a esos niños vendiendo sus ollitas en un mercado. O sea, son entrañables y bueno, yo la admiro muchísimo. Yo la tengo aquí en mi pared colgada porque Me encantas, me me encantas. acompaña mientras la ando estudiando, ¿no? Aquí está con su perro que se llama ¡Wow, qué Trinity. cosa! ¡Qué maravilla! Esta es Alice Dixon, ¿no? A reserva de ¡Wow! que puedan ver otras fotos que vamos a compartir, ¿no? Pero
es ella, la admiro, la considero una de las mujeres más extraordinarias que hayan puesto un pie en México en el siglo XIX. Y pues era una feminista que escribió sobre la democracia, escribió sobre las mejores formas de gobierno, sobre el comunismo, sobre los derechos de las mujeres, el sufragio. O sea, tiene artículos que no solo son sobre los mayas y sobre Yucatán, sobre, como digo, el sufragio femenino, bueno, hasta la cremación. Era un tema que le interesaba. Murió muy joven, a los 50 y tantos años, en 1910, en Nueva York, murió de cáncer. Y afortunadamente, todos sus papeles, fotos y todo que quedaron perdidos por muchos años, pues fueron guardados por una amiga de ella mucho tiempo y luego pues rescatados de pues una especie de bodega que había me parece que en el Museo de Historia Americana de Nueva York, encantada de participar y de poder narrarles la historia de esta mujer tan admirable en este tiempo de mujeres. Cuando te escucho y cuando te veo, veo que te identificaste a la primera con ella. Si tú hubieras estado en esa época, bueno, lo hiciste de jovencita tú. Sí, Agarraste el patín y te fuiste a estudiar y trabajabas y estudiabas y subías y bajabas. Claro, con más facilidades que en aquella época, así es. pero sí las identifico y me da mucho gusto pues que rescates, como tú dices, la historia de una mujer que generalmente pues pasan desapercibidas, ¿no? Sí, Precisamente porque son tan revolucionarias que, ay, que tocan muchos callos por allí, ¿no? así es. Y bueno, seguimos con las mujeres, es tiempo de mujeres y yo tengo el privilegio de conocer a mujeres muy valiosas que entregan su vida al estudio, a conversar con los otros. Imagínense, Christine McCoy es profesora de tiempo completo en la Universidad del Caribe. Es una mujer que es muy entusiasta y todo le gusta y se mete por aquí, se mete por allá y edita libros y publica libros y bueno, pues imagínense que es Quintana Roo y la planeación de sus destinos turísticos, ni más ni menos que en este marco de los 50 años de Quintana Roo como estado. Christine McCoy, doctora en Desarrollo Económico Regional, ganadora del Premio Estatal de Ciencia, Tecnología y Reconocimiento a la Innovación 2019, ni más ni menos. Bueno, Muchas gracias. no, al contrario, Christine, para nosotros es un privilegio. Verás diferente, fue una idea de Víctor Vera e Isela que se han puesto a trabajar y a intentar que todo lo importante que nos acontezca aquí en el estado se difunda. Pues de lleno, Christine McCoy. Somos un estado muy joven y nuestra historia tiene que ir, se está escribiendo y no podían dejar quedarse fuera cómo ha ido evolucionando nuestros destinos turísticos, cómo se han ido creando. Hoy ya tenemos 11 destinos, entonces creo que eso definitivamente tenía que quedar en blanco y negro, como dicen. Quintana Roo, Cancún tuvo un éxito inesperado. Mm. Yo lo entrecomillaría, por supuesto, ¿verdad? Sí. Tú ya has escrito sobre eso y ahorita nos vas a dar tu comentario, porque mira, en Europa, pues ya hemos visto ahora en Francia, en París, en las Olimpiadas, los franceses se fueron de París, no quieren al turismo. Nosotros, porque tenemos un espíritu muy gentil y amistoso, logramos que el turismo pues, nos respete, ¿no? En general. ¿Qué está pasando con el crecimiento? Si estamos, hasta dónde crecer, si realmente somos sustentables,
Eso es, por ejemplo, Isla Mujeres habla de qué pasa con ese crecimiento y con esa dualidad que existe, porque existe una ínsula y existe una parte continental, y una parte continental que está ahorita en un boom, Sí, Costa pues Mujeres, ¿no? todo esto, pues, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Yo hablo de esas ciudades cuidadoras, de una ciudad neoliberal totalmente productivista y cómo no hemos podido ser una ciudad cuidadora para nuestra población y cómo enfocarnos diferente. Se habla de la historia de Mahahual, de cómo Mahahual, cómo se ha quedado y no se ha desarrollado un lugar que tenía un plan muy bueno y se ha quedado atorado con los grandes cruceros y no desarrolla para las personas. ¿Qué pasa con toda el de Puerto Morelos es muy bonito porque Ah, también, sí. El de Ujú. Puerto Morelos te habla de su historia que no conocemos, porque recupera todo lo chiclero, Sí, sí. ese pueblo chiclero que muchas veces nos hemos quedado con el pueblo de pescadores, pero esa parte de Puerto Morelos me parece fantástica. Ujú. Y bueno, qué está pasando, por ejemplo, con Cozumel y toda su planeación y cómo se dice una cosa de Cozumel, esa dualidad. A mí me encantó el de que hicieron los compañeros de Cozumel, porque es esa dualidad del discurso y creo que está muy bien llevado. Entonces, en esas segundas partes es donde está como esa humanidad y esa riqueza Ujú. del libro y cada uno con su particularidad, porque vas a tener, por ejemplo, el de Chetumal, cómo y hablaban de él hoy, cómo es la marca paraguas de una serie de destinos más chiquitos y son destinos de aventura y que también tenemos que cuidar. Y en cuidar, pues está Bacalar, que Bacalar es esa laguna preciosa y todos pues las controversias que está y los impactos que está teniendo. Entonces creo que tiene esa riqueza humana, está en cada uno de los capítulos en la segunda parte. Tú eres muy analítica, eres una persona muy profunda para buscar qué te interesa. A ti te late el corazón por Quintana Roo, llevas muchos años aquí, eres profesora, o sea, ni más ni menos, formas criterios o acompañas a formar criterios. ¿Tú qué dirías sobre lo que está pasando en Quintana Roo? En conjunto, ¿no? Lo que está pasando ahorita en Costa Mujeres. Mira, no se trata de no crecer, porque sí hay que Exacto. desarrollarnos, pero se trata de eso, de desarrollarnos y donde todo mundo tenga acceso y haya igualdades. Y creo que eso es de las cosas que quedan plasmadas en el libro en distintos momentos, lo dicen, creo que todos los autores, es este crecimiento, porque es crecimiento, no desarrollo, es este crecimiento desmedido, donde lo único que se está buscando es ese turismo, y no es estar en contra del turismo, porque yo tampoco estoy en contra del turismo ni de los turistas, pero sí necesitaríamos reflexionar. A mí hay un tema que aquí no está, porque en ese momento no era, ni siquiera era tema, y me ha tocado ahora participar con unos trabajos que estoy haciendo y ver eh, Puerta al Mar. Ah, Y nuevamente veo que estamos abriendo caminos, que estamos con Costa Mujeres, seguimos abriendo camino y seguimos pensando en que necesitamos más. Y yo me pregunto, cuando dices dónde me late el corazón, me pregunto dónde está el mejor para todos, porque esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. En crecimiento quieres más cosas, pero el desarrollo es mejor. Entonces queremos una mejor calidad de vida para todos los quintanarroenses y también para los turistas, porque yo creo que cuando estás abriendo muchos, todos incluidos y muchos lugares un poco que incluso no son ni siquiera nuestra esencia.
porque nosotros tenemos ceibas. Nuestro árbol eh, emblemático es la ceiba. Y sustituimos, y tiramos y construimos y limpiamos y construimos y después ponemos palmeras. Una palmera con la que tengo aquí atrás, porque es un destino turístico y en los destinos turísticos hay que tener palmeras. Ahí estamos estamos perdiendo nuestra esencia. Cuando la ceiba te va a dar sombra, te va a dar belleza, te va a dar, y es nuestra esencia, y es ese mejor, es justamente ese mejor que creo que no estamos tomando en cuenta. Durante muchos periodos con gobernantes corruptos bueno, son delincuentes confesos, nada más que no había quien los confesara. Se hicieron muchos negocios y no pagaban impuestos aquí, hasta negocios yucatecos pagaban en Yucatán, ¿no? A ver, háblanos de eso, porque dices, bueno, esto es una infamia. Esto es más bien reconceptualizar, creo, la clase de desarrollo que estamos teniendo. Porque si vamos a desarrollarnos, si vamos a tener prosperidad para todos, pues sí tiene que ser para todos. Y tiene que ser algo que llegue a todos los niveles. Y sí creo que mucho tiempo sí se visualizó nada más para unos cuantos. Y es importante cambiar el esquema. Lo que pasa es que creo que todavía no hemos encontrado, no nos atrevemos a decir que el esquema no es más tener más hoteles, sino más bien el esquema es tener mejor, mejores hoteles con una mejor salario, con mejores pagas, mejores trabajos y obviamente que le den una mejor calidad de vida a todos los que aquí viven. Y justamente cuando yo hablo de estas que de repente es muy cuestionado o poco entendido, esto de ciudades cuidadoras, y no es algo que inventé yo, es algo que se está trabajando ya por lo menos desde 2010. Y yo lo empecé a descubrir después, pero cuando he revisado la literatura, lleva tiempo después. Y son esas ciudades basadas en la persona que te dejen, que cuiden tu entorno, cuidar tu entorno, que te dejen cuidarte, cuidar a otros y no es necesariamente, una cosa que si viene empujado por el urbanismo feminista, pero viene basado en la persona. Entonces, que estén centrados. Y yo creo que aquí, por eso, es que a final de cuentas, yo cuando digo que Cancún, y mucho del destino, pues tiene una cuestión productivista, y eso se llaman muy, como de repente se ha puesto la palabra, se ha dicho que es una ciudad neoliberal. Pero la ciudad neoliberal es una ciudad que está basada en la productividad y Así no en la es. persona. Así es. Seguramente usted, que será nuestro escucha y nuestro mirante, no sé cómo decirlo, también se hará preguntas y seguramente querrá participar. Tenemos redes, ponemos un cintillo para que en TikTok, Facebook y todo eso ustedes puedan opinar bueno, participar en Verás Diferente, que de eso se trata. Espero que lo estén disfrutando como yo no lo puedo negar. Hasta la próxima.